Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. Un buen presidente no debe estar en el oficio para sí propio. Bienvenidos a un episodio más de Las Caras del Éxito, el podcast oficial del Merit Student Review, la Escuela de Negocios de BYU. El día de hoy queremos hablar de una festividad más en los Estados Unidos. En este día nos gustaría hablar acerca del Día del Presidente o Día de los Presidentes. Y para eso hemos traído a nuestro amigo Jacob Badal, quien es un estudiante de lingüística e historia aquí en BYU. Jacob, bienvenido. Gracias por invitarme, estoy muy animado para estar aquí. Excelente, muchas gracias, Jacob. Para empezar, nos gustaría conocer un poquito más de ti y cuál es tu conexión con la cultura hispana. Claro, yo nací en el sur de California, en una aldea pequeña como una hora este de Los Ángeles. Y mi mamá es americana, es de Utah originalmente. Y mi papá nació en California, pero sus padres son de Uruguay. Entonces, como crianza o como hijo, yo aprendí el español por mi papá. Entonces, yo hablé español con mi papá y inglés con mi mamá. Entonces, y siempre como cuando podíamos viajábamos a Uruguay para conocer familiares. Entonces, desde una edad muy pequeña, como siempre estaba involucrado en la cultura española, en la cultura sudamericana. Entonces, siempre ha sido un parte de mí, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bien! Ha sido un poquito de dos mundos, entonces. Sí, la mejor de los dos mundos, ¿no? ¡Excelente! Muy bien. Bueno, Jacob, nos gustaría también que nos comentes un poquito más acerca de qué te motivó a estudiar lingüística e historia. Bien, como niño, yo aprendí el español y el inglés. Entonces, ya tenía ese interés de los dos idiomas. Y cuando yo serví mi misión, yo serví en Lima, Perú, en el año 2014 y 2016, yo aprendí un poco de quechua y yo tuve compañeros que sabían otras lenguas. Entonces, con eso me agarré un poco el interés de aprender más sobre los idiomas y cómo hablarlas, ¿no? Ok. ¡Wow! Excelente. ¡Qué bien! Y también un poquito de historia, ¿verdad? Sí. Y el día de hoy nos gustaría hablar un poquito más acerca de la historia de esta celebración. Entonces, quizás es un poco obvio, porque se llama el Día de los Presidentes. Sí. Entonces, probablemente queremos saber un poco más de qué se celebra específicamente este día, cuándo se celebra y por qué, cuál es la razón, la historia detrás de esta celebración y cómo se celebra. Si nos puedes compartir un poquito. Bueno, este día de festejo tiene una historia larga. Es uno de los festejos más antiguos de los Estados Unidos. Se inició inoficialmente con la muerte de Washington en 1799 y se hizo oficial en el siglo XIX, ¿no? Y al principio era solo reconocer al presidente George Washington, su servicio y los sacrificios que habían hecho por el país. Pero con el tiempo se adicionó como presidente Lincoln y al final como el día moderno nosotros celebramos todos los presidentes y el mando del presidente de los Estados Unidos. Pero los más destacados son Washington y Lincoln. ¿Por qué ellos son los presidentes más destacados de esta celebración? Bueno, son los más conocidos. Pero también, Ok. sí, pero también son importantes porque ellos encargaron un papel importante en crear la nación, en el caso de Washington, o preservar la nación. Entonces, hicieron un trabajo bien importante en la historia de los Estados Unidos. Oh, ok. Qué bien, excelente. Muchas gracias por compartir ese contexto histórico. Personalmente, Jacob, ¿cuáles son tus sentimientos o pensamientos acerca de estos presidentes y lo que ellos hicieron por esta nación? Bueno, yo creo que especialmente Washington y Lincoln son personajes bien interesantes y complicados. Yo creo que el trabajo que ellos hicieron era magnífico porque lidiaron con problemas y situaciones que eran bien difíciles
el caso de Washington fue la guerra revolucionaria y Lincoln fue guerra civil. Y haciendo eso a través de problemas personales también. Entonces yo creo que como sí, tuvieron sus fallas y sus errores, porque como son personas como nosotros, pero encargaron su papel bien. Y hicieron muchas cosas buenas para el país y para su gente, ¿no? Ok, qué bien, excelente. Ya, me gusta mucho eso que dijiste porque resalta que ellos son como nosotros, ¿verdad? Pero fueron escogidos por la gente para liderar y guiar al país, a esta nación en este caso. ¿Por qué crees, Jacob, que es importante recordar a los presidentes? Recordarles no solo a ellos, no solo a Washington y Lincoln, pero a los demás y celebrar por lo que ellos han hecho. Sí, bueno, es importante recordar los presidentes y también la historia de los Estados Unidos, porque están bien interconectados. Porque lo más que aprendemos de la historia nuestra o de los Estados Unidos, lo mejor que podemos saber de nuestro futuro y qué hacer con los problemas que nosotros enfrentamos, porque muchas veces los problemas que tenemos no son problemas nuevos, son problemas que vienen a través de mucho tiempo. Y también ellos dan como ejemplares de cómo actuar en nuestras propias vidas, cómo lidiar con las dificultades y otros asuntos así. Ok, excelente, muchas gracias. Me gusta cómo hiciste la referencia a de que es parte de la historia, pero también nos ayuda a ver el presente y el futuro, porque ellos fueron un ejemplo de cómo lidiar con asuntos que ya sucedieron, que pueden estar presentes nuevamente. También muchas personas pueden pensar como, es otro día festivo, es vacaciones, no ir a la escuela, no un día libre en el trabajo y es un día más, un día libre más. ¿Por qué crees que es importante recordar a los presidentes, a la razón de esta celebración? Sí, es verdad que muchas personas creen como, solo es un día de festejo, es un día federal, no es importante como ya tenemos día libre. Pero es importante recordar a estas personas porque sacrificaron mucho por el país y lo que ellos hicieron crearon el mundo que tenemos hoy, ¿no? Y también es importante aprender, especialmente como nosotros, como ciudadanos de los Estados Unidos, la historia propia. Y también como los Estados Unidos es un país diferente, tiene una historia especial o diferente de los otros países. Y lo más que aprendemos, lo más que podemos entender qué papel ha tenido los Estados Unidos en la historia del mundo, ¿no? Ok, muy bien. Me gusta mucho que hayas incluido eso como es un rol, puede ser un rol esta celebración, incluso para otros países o la historia del mundo. Porque de hecho, aunque esta es una celebración muy perteneciente a los Estados Unidos, otros países no son ajenos a celebrar personas importantes que tienen un día para recordar a alguien que fue un presidente Sí. en el país, un comandante. Lugares como México, Venezuela e incluso Uruguay celebran a presidentes o generales que fueron Sí. claves en el país. Sí, en Uruguay tenemos la celebración de Jorge Gervasio Artigas, que fue un general y fundador de la Banda Oriental, pero Ok. es otro asunto, ¿no? Ok, no, excelente, muy bien. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre esta celebración aquí en los Estados Unidos y la celebración de otras personas importantes en otros países? Bueno, yo creo que se comparten que nosotros recordamos personas destacadas e importantes en la historia nuestra, ¿no? Pero también se mezcla un poco de la libertad o nuestro legado como país, porque como reconocemos mayormente Washington y Lincoln, que tuvieron papeles muy importantes en crear o preservar la libertad y la unión que tenemos. Entonces, por eso es un poco diferente y también similar a otros países. Ok, perfecto. Me gusta mucho cómo compartiste esas diferencias y también como esas similitudes, que es importante a la hora de apreciar celebraciones o festividades como esta, que nos ayudan a recordar parte de nuestra historia, de quiénes somos. Y Jacob, ¿cómo crees que personalmente cada uno de nosotros, e incluso las personas que no
pertenecemos a este país, que no nos identificamos con este país porque somos de diferentes países. Claro. ¿Cómo nosotros podemos también celebrar este día? Bueno, sí, es la cosa que los Estados Unidos, como todos, la idea es que todos pueden ser estadounidenses, ¿no? Porque nuestro legado, el legado del país es de libertad y de unión de la humanidad. Y una forma que puede celebrar es recordar de las personas, como incluso como Latinoamérica tomó mucho ejemplo de los Estados Unidos y su revolución, y puede recordar como la revolución propia de sus propios países, y también aprender sobre esos personajes de los Estados Unidos y los sacrificios que ellos hicieron por sus ideales, ¿no? Ok, perfecto, excelente. Muchas gracias, Jacob. Para finalizar, nos gustaría hablar un poco acerca del rol de presidente. Es un rol bien importante. Y, por ejemplo, al recordar hombres como George Washington o Lincoln aquí en los Estados Unidos, se me hace que estos hombres tienen unos ideales y unos estándares por los que se les recuerda hasta el día de hoy. Entonces, actualmente, ¿cómo crees tú, Jacob, que debería ser un presidente? Bueno, es una buena pregunta. Y tomando el ejemplo de Washington y Lincoln, un buen presidente no debe estar en el oficio para sí propio, ¿no? Debe estar en el oficio para trabajar principalmente para las necesidades de su pueblo y su gente, ¿no? Y es lo que hace que se destaca mucho Washington y Lincoln, como ellos no pensaron mucho en su propio beneficio y en su propia vida incluso, y enfocar más como qué necesitan el país, qué necesitan las personas que viven en el país. Oh, excelente. Se mira que estos hombres vivieron y hicieron todo lo que hicieron por el país, por su nación. Y me gustó mucho que resaltaste eso, porque realmente es un cargo público, es un cargo que es para servir al país, servir a la nación, donde sea que son llamados a ser presidentes. Y me gusta mucho que hiciste énfasis en servir a la nación realmente. Por eso están ahí, para liderar, ¿verdad? Para guiar y puedan contribuir al progreso del país a un mejor lugar. Sí, están allá para ser representantes del pueblo, ¿no? No representantes de sí mismo. Entonces... Excelente. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jacob, por estar aquí en el podcast, por toda la información y conocimiento que has compartido con nosotros acerca del Día del Presidente o de los presidentes, ¿verdad? Para ser un poco inclusivos. Sí. Recordarles a todos. Y te damos las gracias por estar aquí y ha sido una conversación muy excelente, muy buena, muy educativa también. Gracias por compartir con nosotros, Jacob. Bueno, gracias por tenerme. Fue un gusto. Un gusto también. Bueno, ahora ya saben un poco más acerca de esta celebración de los Estados Unidos y también de lo que pueden hacer para conocer un poco más de la historia de este país o también celebrar la historia de sus países y de las personas importantes que ayudaron a cambiar sus países y a llevarlos hasta donde están el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Las Caras del Éxito. Que tengan una buena semana y hasta la próxima. Con ustedes, Brian Barba. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdelexito.com. No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast@gmail.com. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.